Vamos a entrar a esta segunda parte de lo que es este tema, la satanización de las cosas, como lo habíamos hablado con anterioridad. Estamos intentando ahondar en un tema, por supuesto, polémica. En esta segunda parte vamos a intentar desglosar, explicar, exponer qué tantas tendencias y conductas se han satanizado, se han metido dentro de este baúl del tabú, y a partir precisamente del tabú que tacha o que etiqueta lo que es prohibido, lo que debe de ser, lo que no debe de ser, bajo creencias de tipo dogmáticas, pues vamos a intentar exponerlo para sacarlos de esta caja del tabú y evidentemente tratar de darles un entendimiento a las conductas de tipo sociales que han estado ahí metidas en la caja, repito, de lo prohibido, del tabú, de lo satánico, y que esa tendencia viene a complementarnos como esta condición de satanizar absolutamente todas las conductas, es decir, de creer que es malo simple y sencillamente porque se dice en algún libro y no darnos la tarea de investigar, de conocer o de explicarnos por qué tal comportamiento o tal conducta. Este es su canal, El Despertar del Ser, y seguimos en esta segunda parte del tema que es la satanización de las cosas y las conductas. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran conciencia y de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo de luz a todos y cada uno. Seguimos con esta segunda parte del tema que es la satanización de las cosas, la satanización de las conductas y en general la satanización de absolutamente todo lo que nos venga en gana satanizar o declarar como prohibido. La satanización de una conducta o de algo en específico, particularmente las conductas, es declarar algo como malo y se acabó, malo y punto. En videos pasados yo he hablado de la homodualidad y precisamente a lo que se llama homosexualidad, que acá en términos energéticos lo interpretamos como homodualidad, que es manejar esta dualidad masculina y femenina en una sola intención o con una carga más en cierta medida a partir de la diferencia de lo que tú como en tu carcasa traes consigo, ¿no? O sea, tú eres hombre y manifiestas más energía de mujer, si eres mujer en tu condición genital y manifiestas más energía masculina. Los homoduales en su momento, por supuesto que fueron tachados y fueron satanizados y se metieron en el tabú de lo prohibido. Y entonces decía que una persona que manejaba esta conducta de tipo homodual, pues eran gente provenida del Averno y que eran unos depravados. Y entonces se metieron, incluso la psicología los metió dentro de los trastornos de tipo psicológico. ¿Cuánta gente no se suicidó porque se sabían a sí mismos homoduales, homosexuales? Y al saber que iban a ser rechazados o ellos mismos se culpaban y se rechazaban, pues entonces entraron en esta depresión total y se suicidaron. Hoy después la psicología dijo, ay, perdón, dijo mi mamá que siempre no disculpen ustedes, pero después de todo lo que se pasó. Por tanto, decimos justamente ello, las ciencias tienen que entrar en la sensatez de lo que yo no puedo explicar, lo voy a investigar, pero no lo voy a satanizar. La ciencia no puede satanizar absolutamente nada. La satanización de las cosas es para las religiones, ellos que se hagan pedazos si quieren porque están en su libre derecho. Si tú eres miembro de una religión, de una comunidad de tipo dogmática, y si quieres satanizar todo, venga, estás en tu derecho, porque hasta bien se ve el religioso satanizando todo. Eso es malo, 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 eso es bueno, eso es bueno, eso es malo, eso es malo. No comas esto porque te vas al infierno, o come esto porque te vas al cielo. Hasta se ven bonitos los religiosos haciendo lo que les corresponde, que es eso. Pero la ciencia no puede hacer, no puede satanizar. Si tú eres científico médico o si tú eres médico, que es por excelencia la medicina y la ciencia, no puedes decir que algo es incurable porque estás satanizando la medicina alternativa y estás descalificando los poderes evidentemente de la fe, que la fe constituye y empodera nuestra mente, nuestro subconsciente, para poder llegar a lugares donde no se había llegado antes o a romper esquemas y posibilidades que antes no se había llegado. No puede existir la ciencia, repito, si no existe la creencia. La creencia constituye las bases de la ciencia. Y tampoco la ciencia puede caer en esta inconsistencia de satanizar. Yo he escuchado gente que ni siquiera son científicos, son médicos, ¿no? A ver, los médicos son los representantes de la medicina y la ciencia, pero no son científicos. Llevan mucha ciencia, pero no son científicos.
porque no se dedican a descubrir, no sé, ellos su chamba es curar. No es descubrir, no es convertir una hipótesis en una teoría y posteriormente promoverla como una tesis ya establecida. Hay el caso de médicos que sí lo son, pero no todos los médicos en su mayoría se dedican a curar, no a hacer ciencia médica. Ejercen la ciencia médica con los avances que se han descubierto, pero no la fomentan, no fomentan el descubrimiento. Por tanto, tú por ser médico, no puedes decir que eres científico. Eres la representación de la medicina y la ciencia por excelencia. Pero por como tal, yo he escuchado a médicos descalificar la homeopatía cuando hoy comprobado científicamente, porque me han dicho, hay tratados que explican que la medicina homeopatía es pura charlatanería. Sí, tratados de hace cuánto tiempo, de qué universidades, de estudios, porque hay que ver quién dice el estudio, por supuesto, pero también hay tratados que dicen todo lo contrario, muy recientes sobre todo, de universidades muy prestigiosas que son imparciales, que hacen estudios completamente imparciales, científicos, que garantizan que evidentemente la medicina homeopática sí es funcional, incluso ya está dentro de las medicinas en ciertos países primermundistas, en los seguros sociales. Se da medicina alopática, homeopática, entre otras. La medicina, por ejemplo, de imanes, que es la medicina oriental milenaria, hoy se está entendiendo que sí es funcional, ¿no? Sobre todo el tema, por ejemplo, de la acupuntura o todas estas medicinas alternativas que sí producen ciertos efectos en el ser y que hoy se está descubriendo científicamente hablando que es posible. Pero repito, yo conozco médicos que satanizan y que se burlan incluso de manera egocéntrica, de manera ególatra, de manera absurda, que descalifican a las medicinas alternativas. Como también conozco médicos alternativos que descalifican la ciencia médica, ¿no? Y de pronto yo sí digo, güey, si tú eres homeópata, no le puedes tirar bronca a la medicina científica, porque si le tiras bronca, después te vas a tragar tus palabras. Cuando vengas un paciente grave, vas a terminar mandándolo al hospital y te vas a tener que tragar tus palabras. El tema es que satanizar las cosas, decir esto es malo porque se te hincha o porque no lo conoces, mejor dicho, porque lo desconoces, lo único que nos hace es descoordinarnos, no nos podemos poner de acuerdo, porque tanto la medicina de la ciencia como la medicina alternativa, como toda la gama de medicinas, tienen que aprender a coordinarse para poder curar a alguien que una por sí misma no puede curar. En este caso, alguien con un nivel muy elevado de metástasis, ya declarado como en fase terminal, la ciencia ya no lo puede curar. Pero la ciencia tiene que abrirse, la ciencia médica tiene que abrirse a que pueda haber otras probabilidades. Y estas probabilidades entran dentro de la medicina alternativa. Y por lo regular, la medicina alternativa está muy basada en hipótesis aún no descubiertas. Y repito, la hipótesis viene ¿de dónde? Pues de la creencia. La creencia, ya lo explicaba en videos pasados, se divide en tres. La creencia se divide en ficción, en hipótesis y en fe, o lo que nosotros consideramos como el entendimiento de lo superior. Esta fe, que en realidad yo la considero como alta filosofía o filosofía profunda. La gente que ha hecho filosofía ha necesitado creer en algo para poder interpretar lo que se viene. Es lo que nos permite poder tragarnos lo amargo de la realidad o no hacérnosla tanto de todos, o poder darnos una explicación fuera de la explicación o muy profunda explicación, pues para poder dilucidar de mejor manera la vida. La fe es necesaria, pero la fe de tipo dogmática, de culto, de veneración, de rito, fue la que se estableció en su momento como la primer forma de creer, la primer forma de hacer fe como ejercicio humano, como ejercicio gregario de grupo, fue la fe dogmática, la fe impuesta. Y habíamos ya dicho que tenía su razón. La religión, que son las comunidades de tipo dogmáticas, de fe impuesta, de fe de culto de veneración, su misión en su momento fue regular la depredación del humano, que era muy troglodita, muy agresivo, muy cavernícola, muy mendigo asesino. Y la manera de regularlo es, güey, te castiga Dios. Punto. ¿Cuál Dios? El que está mandando el rayo. Madre, pues entonces me porto bien. O intento, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los niveles de depredación seguían ahí, o de asesinato, o de malestar social. La religión cumplió su papel. Hoy ya la religión cumple menos ese papel, porque hoy la gente va más a una religión por pertenecer, por la necesidad de poder ser parte de un grupo, de una comunidad, porque está dentro de nuestra constitución instintiva, el instinto gregario, el sentido de pertenencia. Por tanto, pues la gente va a ir buscando estos lugares. Ya el término, ya la cuestión de fe queda en segundo plano. Hay quienes se lo toman muy a pecho, porque tú no puedes, todos tus actos
tienen que estar justificados, así funciona el ser humano, todos nuestros actos tienen que estar justificados en nuestra mente y sobre todo en el tercer ojo, en nuestra mente creyente. Es decir, tú tienes un pensamiento y un pensamiento son conceptos que constituyen tu lógica. La lógica es lo que te explicas sobre la vida, de las cosas que pasan. Y esta lógica, cuando se aterriza, estos pensamientos repetidos, cuando logran quedarse en tu mente, instalarse como una aplicación, sucede a través de las imágenes. Entonces, todo esto que tú consideraste, que tú creíste, que tú metiste a tu pensamiento, a tus nuevos conceptos, a tu nueva lógica, los comienzas a visualizar. Dentro de tu mente, todo lo que tú te explicas lo visualizas, lo ves una realidad que probablemente no existe, pero que al explicártela están pasando imágenes proyectivas en tu mente. Esas son ideas, idea de imagen. Por tanto, estas imágenes proyectivas, ya con una secuencia como películas ya establecidas, que de hecho los programas mentales no son otra cosa más que películas que nosotros nos narramos o que alguien más nos narró y nosotros le dimos sí a ello. Tú, por ejemplo, lo que crees de Dios ya lo tienes en tu mente incluso visualizado. No tienes la imagen de Dios como tal, pero se te viene todo el concepto que está en tu sistema neuronal, en todas estas neuronas que ya que se cuadraron y que crearon una estructura de pensamiento y que al momento de funcionar entre ellas ves imágenes sobre imágenes y todo pasa por tu mente de manera extraordinariamente rápida y así es como tú sientes, porque pasas del pensamiento a la idea, de la idea a la autoexplicación, de la autoexplicación al sentimiento y del sentimiento a la emoción y entonces lo vives en tu ser como si fuera cierto. Por eso es tan importante que a través de la creencia nosotros podamos crear ilusión, hipótesis, la mezcla entre ficción, ilusión y creencia, que es fe, la mezcla entre ficción, la mezcla entre hipótesis y la mezcla y con un pizquito de fe nos da el poder de la ilusión. Por eso decimos, hay que tener fe, hay que creer en ti, tienes que creer en ti. ¿Y cómo crees en ti? Pues te visualizas en un escenario, lo proyectas, te ves a futuro y dices, sí lo voy a poder, a partir de la lógica de que si otros han podido, la lógica autoexplicación, a partir de la lógica o la autoexplicación de que si otros han podido porque ahí está el testimonio de que lo han hecho, pues yo también puedo y te visualizas y te imaginas y te repitas y a mayor ilusión, pues mayor motivación y a mayor motivación, mayor voluntad. Pero agarramos de la creencia, la ficción, que es un escenario que no existe, la hipótesis que hay una probabilidad de que pueda ser, de que lo pueda lograr y la fe, que es Dios me ayuda, mi creencia superior, mi alta filosofía, con una pizquita de todo, pum, le damos. Ahora, quienes son partidarios de la fe de tipo dogmática, pues esta gente impone sus ideas por encima de otros y cae en el fanatismo. El fanatismo justamente proviene de ahí y la satanización de las conductas y de las cosas es precisamente eso. Dentro del tema sexual, por ejemplo, se satanizó un montón de cosas, ¿no? El sexo oral, todo tipo de conductas sexuales se satanizaban. Te vas a ir al infierno, se te van a llenar de gusanos en la boca o un montón de cosas. Porque, repito, las conductas dogmáticas obedecen a una necesidad de creer en algo de manera fija, permanente. Tú no puedes modificar esa creencia no está sujeta, esa fe dogmática no está sujeta a cambios ni modificaciones, ya está establecida ahí. ¿Por qué? Porque lo dictó un Dios y tú quién chingados eres para poder cambiar lo que ese Dios pensaba. Entonces no te atrevas, tú simple mortal cara de perro, a querer cambiar lo que este Dios ya propuso y ya planteó. Entonces como tal, pues tú no puedes hacer ya nada. El tema es que nosotros somos seres evolutivos de pensamiento y nuestro pensamiento tiene que estar sujeto a modificaciones constantes, porque la evidencia es modificación constante. La verdad nunca es absoluta porque se sustenta a partir de la evidencia y la evidencia, conforme pasa el tiempo, se va modificando. Hay nuevas evidencias que van constituyendo que cambiemos nuestro pensamiento, nuestra forma de interpretar o de ver la realidad en la que estamos y posteriormente crear creencias. La creencia tiene que ir a futuro, no tiene que estar sujeta al pasado. Y el dogma, por excelencia, es creencia sujeta a un pasado, no sujeta a un futuro. Que esta es la bronca. No podemos anclarnos en el pasado porque el pasado está estrictamente relacionado al futuro. Es decir, lo que te pasó en el pasado constituye que tu mente, como es cíclica, interpreta que te va a volver a pasar a futuro. Por eso un trauma de la infancia constituye un trauma atorado que no te permite ser o manifestarte porque interpretas que te va a ir mal, porque tu mente ya vivió un proceso traumático. Hasta que vayas a tu pasado, hagas las paces con el pasado, te desancles de ese trauma, puedes interpretar que ya pasó y que no tengo por qué tener tanto miedo. Es normal tener miedo, pero no llevarlo al extremo que me imposibilite, que me paralice.
Por ello el pasado y el futuro son dos esquemas completamente relacionados. Para el ego, y que radica en el consciente, le da igual. Para el ego es consciente que me asusta, consciente que no me asusta, perdón, presente que me asusta, presente que no me asusta, presente que me gusta. Y el presente que me gusta para nuestro ego es el placer, la satisfacción, la comodidad. Por eso es una bronca, ¿no? ¿Cómo empujo a este ego que es comodino y que es egoísta por naturaleza, a que deje de ser tan egoísta y a que camine, y a que a veces no siempre todo puede ser comodidad y miel sobre hojuelas, y que a veces hay que meterle fuerza y empuje y hay que posponer el placer, o hay que aprender a recompensarnos primeramente con disciplinas de esas de las que no le gustan al ego, por supuesto, y posteriormente recibir la recompensa como viles seres mamíferos que somos. Pero para eso hay un entrenamiento y una conciencia que se tiene que hacer. Pero en tanto, las tendencias dogmáticas de culto satanizan las cosas. Repito, dentro de las conductas sexuales, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha satanizado absolutamente todo. Hoy hasta la fecha se satanizan un montón de comunidades. Las comunidades swingers, el poliamor, la prostitución como tal también está satanizada. Es decir, es malo, y cuando es malo, nuestra mente es malo y es del diablo. Y si es del diablo, es Satanás, y Satanás es malo, porque haces que te quemes en el infierno, porque es lo contrario a Dios, y Dios es lo mejor, y viene todo este rollo que no nos permite estudiarnos. Ya ni siquiera estudiar, porque podrán decir ustedes, güey, pues yo no quiero hacer ciencia social, yo soy como los médicos, yo me voy a dedicar a vivir la vida. Pero el problema es que sí tenemos que hacer ciencia personal. Si no hacemos ciencia social, tenemos que hacer ciencia personal. De no hacer ciencia personal, nos perdemos, no nos entendemos, nos juzgamos, nos autosatanizamos, nos culpamos y nos castigamos. Porque dentro de la tendencia a la satanización viene la culpa y el castigo, que es lo peor que le puede pasar a alguien. Cometes una conducta de tipo mala, te satanizas y por tanto te culpas. Ni siquiera ves qué tanta responsabilidad tienes. La culpa es el exceso de la responsabilidad. Te superresponsabilizas, es decir, te echas toda la culpa, por tanto te autocastigas. Pero como somos seres egoístas, pues no nos castigamos tampoco tan fuerte, no nos damos en la cabeza, ni nos damos con un martillo en las manos por andar agarrando cosas que no debíamos, ni nos autoflagelamos. Hay quienes sí lo hacen, pero en la gran mayoría humana no. Quienes aún estamos conectados a nuestro ser, no hacemos eso. Si te tratas mal y te mientas 50,000 veces la madre y te autoatacas, o vas y le cuentas a alguien, le confiesas tus pecados, ese alguien te trata mal en ese momento y es la forma de que te autocastigaste. Y si ya te autocastigaste, pues ya la libraste. Es como el chiste de Pepito. Pepito, ¿por qué no viniste a la escuela?, le dice la maestra al día de ayer. Y Pepito le dice, porque se fue la luz, maestra. Y la maestra dice, bueno, ¿y eso qué madres tiene que ver? Pues mire, lo que pasa es que yo siempre en la mañana, cuando ya estoy listo, me veo en el espejo y me vengo a la escuela. Y ese día, pues yo me vi en el espejo y como se había ido la luz, pues no me vi en el espejo. Y entonces al no verme, pues yo dije, pues si no estoy y si no me veo, pues seguramente este niño ya se fue a la escuela y por eso no vine. Pasa exactamente lo mismo con la culpa y el castigo. Si hice algo malo de Satanás, del diablo, entonces tengo que castigarme, porque soy culpable, porque soy malo, porque no soy buen hijo de Dios, porque soy un hijo del diablo. Y entonces te culpas, te castigas, haces todo la expiación de pues cualquier expiación, ¿no? Ya sea que te confieses, que te ataques, que etcétera. Haces tu mini expiación, que es como un tipo de juicio sumario donde sales culpable, donde tienes que pagar el pecado. Siempre escondiditas, siempre en el anonimato. O sea, realmente las expiaciones serían buenas, ¿no? Es como, ¿cómo pido mis culpas, güey? Pues voy a una plaza pública a decir todo el cochinero que has hecho. Pero no, siempre es en los niveles del ego, ¿no? En los niveles resguardados de la comodidad y del confort del ego. Pero bueno, de la manera en que se expias las culpas. Y cuando te castigaste y lloraste y dijiste qué malo. Por lo regular, cuando nos metemos en camisa de 11 varas, ¿no? Un infiel no llora su infidelidad cuando la está haciendo. Te culpas y te sientes mal, etcétera, pero dices ya no lo vuelvo a hacer. Te culpas y dices ya no lo vuelvo a hacer. La bronca es cuando te cachan y te dejan por infiel. Ahí sí es cuando te vuelves loco y entonces ya dices que eres de lo peor y tanto lloras y tanto drama y tanto te afliges y tanto te culpas que tú supones que ya no lo volviste a hacer, y eso no es cierto, porque no te estás autoestudiando, no te estás monitoreando, no te estás autoexplicando. Yo que me dedico a esto he tenido cualquier cantidad de pacientes que me hablan y es que me siento mal y yo les escucho y les digo, güey, saca, depura tu catarsis, saca lo que tengas que sacar, échale duro, va, si estás en tu rato de catarsis, dale con todo tu corazón. Ok, después, cuando es gente que yo entiendo que tienen cierto nivel de entendimiento, les digo, ¿qué libro estás estudiando ahorita?
No, pues uno, pues está la respuesta del por qué andas mal y por qué no te entiendes y por qué no sabes qué te está pasando. Para eso están las tesis, para eso está la gente que se ha dedicado a estudiar diferentes ramas de la vida humana para dárnoslas y que nosotros podamos entender por qué tenemos tal o cual reacción. Ya puedes hacer tú la tesis desde lo que tú quieras, pero tiene que ser con bases científicas, con descubrimientos, con evidencia. Y después le metes lo metafísico. A mí me encanta, por ejemplo, el tema sexual, porque desde lo orgánico, desde lo biológico, desde lo científico, te encuentras un montón de explicaciones. Y posteriormente le vas sumando el tema metafísico, que yo soy amante de la metafísica, soy ferviente creyente de la metafísica, de la racional, de la autónoma, no de la impuesta. Y termino concluyendo cosas y me motiva estas conclusiones para poder darle otro entendimiento, pero me tengo que estudiar y me tengo que comprender y tengo que entenderme y tengo que ver por qué mis comportamientos de tal tipo. No me autosatanizo, no utilizo el tabú como medio de explicación ante el comportamiento humano. El tabú no sirve, el tabú sataniza y la satanización nos mete en una camisa de 11 varas que no podemos salirnos de ella. Por eso es bien importante entender cómo funciona el tema de la satanización de las cosas, porque luego se revierte en contra de nosotros y nos hacemos estos juicios sumarios terribles donde salimos perdiendo. Básicamente hacemos una inquisición en contra de nosotros mismos. ¿Qué fue la inquisición? Sino la máxima representación de la satanización de los comportamientos. Se satanizó a las mujeres porque las mujeres son sabias. Bueno, las mujeres conectadas a su ser evidentemente llegan a niveles elevados de conciencia. Las mujeres manejan la energía de la conciencia y los hombres de la inteligencia. Por tanto, las mujeres se les facilita la vocación de la curación, de la sanación. Las mujeres, por lo regular, repito, conectadas a su ser, siempre tienen remedios con que curar. Curan con sus manos, curan con sus oraciones, curan con su intención. Por ser mamás tienen esta facultad, tienen este sexto sentido. Sus excepciones, por supuesto, gente muy desconectada de su ser. Pero en general la tendencia femenina sí es. Pues la religión, particularmente la católica, mediante la Inquisición, las mató. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque cuando el máximo tiempo de satanización, en el tiempo oscuro de la Inquisición, la ciencia no existía, porque la ciencia era cosa del diablo. O sea, la Inquisición es la máxima representación de la satanización, de las tendencias a satanizar. Y todos tenemos una Inquisición dentro, que si tú no te deshaces de esta Inquisición y la cambias por componentes estudiosos, ¿no? Si tú no cambias la Inquisición por ciencia, es decir, que tú te hagas tu propio científico, olvídate de ser científico de nada, para no entrar en camisa de 11 varas, tienes que aprender a ser tu propio científico de tu comportamiento. Ahora, si tú no estás dispuesto a hacer eso porque dices, güey, es mucha bronca, entonces ve a terapia, entonces acércate con el psicólogo, entonces busca dentro de la asesoría profesional alguien que pueda explicarte de manera evidencial, de manera científica, tu comportamiento, porque tu comportamiento obedece a ciertos patrones, entre ellos lo que crees, lo que entiendes de la vida, tus lógicas donde creciste, tus traumas, tus condiciones del pasado y todo un espectro que si tú no eres consciente de ello, no lo vas a modificar y vas a estar en un círculo vicioso que te va a traer las peores consecuencias y después vienen las afecciones físicas y después vienen los cánceres y después viene toda esta situación horrible que hace todo lo contrario a manifestar nuestro ser, que es reprimir nuestro ser, y nuestro ser no se puede reprimir porque es algo sumamente poderoso y nos truena. La satanización de las cosas está en todos los niveles del comportamiento humano. Desde el dinero, ¿cómo satanizamos el dinero? Por ejemplo, ¿no? El dinero se sataniza de manera terrible, está podrido en dinero, el dinero no da la felicidad. Este tipo de lógicas torpes, de paradigmas sin fundamento, o la tendencia a satanizar las cosas consolidan mitos como verdades científicas. Y entonces estas verdades a medias cada vez van perdiendo menos evidencia, y la verdad a medias comenzó como una verdad por mitad y después se fue disolviendo hasta que terminó siendo un mito terrible, una mentira súper propuesta y que todo el mundo creyó. Porque pues si todo el mundo lo dice, pues seguramente debe ser cierto, pero nadie se metió a investigar, a profundizarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la satanización de la política? Todos son malos, todos roban, todos... Porque no queremos investigar, porque no queremos estudiar, porque no queremos meternos en este tema profundo que es el estudio. El estudio viene de la mano del conocimiento que nos da la investigación, la información por supuesto, y al mismo tiempo de alinearnos con esta conexión al todo, al ser uno, a la esencia vital del universo, al factor Dios, como le queramos llamar, que no se da muy a menudo.
que al día tenemos que estarlo cachando, que es un momento de contemplación, de reconexión con esta luz universal que nos hace entender algo que probablemente ya lo habíamos leído mucho tiempo antes, pero no nos dio esta luz. Por eso la palabra Dios significa luz, porque en realidad es el entendimiento de lo que debo de hacer a fin de poder regularme, acomodarme, impulsarme, o las necesidades que yo tenga, por supuesto de tipo evolutivas, de tipo propositivas. Eso es a lo que nos referimos con estudiar. Y las personas que tienen esta conducta dogmática, satanista, o sea, de descalificar como inquisidores, pues evidentemente siempre van a estar reacios a la información. Van a creer o no creer, pero no quieren investigar, no quieren meterse en este tema, pues porque es más fácil creer, es más fácil que alguien te explique y tú no buscar, pero no puedes depender de que siempre alguien te esté explicando, porque el estudio precisamente es la mezcla del conocimiento con la inspiración, con la contemplación, con la reflexión. Eso es lo que constituye la conciencia. El estudio más la experiencia constituye la conciencia. No puede haber solamente estudio y teoría sin práctica. Y precisamente la experiencia es la que consolida la conciencia. Y la conciencia pues no se puede dar si no se da todo este proceso. Y entonces por ello la política hoy está completamente satanizada y estamos completamente divididos, polarizados. Las posturas ideológicas tienen que ser contrapuestas para poder crear un contrapeso, por supuesto, pero tienen que ser coordinadas. O sea, que yo sea de izquierda o de derecha y tú viceversa, pues no tiene por qué dividirnos. En todo caso, tendría que definir nuestras posturas y posteriormente coordinarnos para poder ir a un fin en común. El problema es que nadie está dispuesto a coordinarse porque tú eres diferente de mí estás menso, eres un ignorante, eres un animal, eres un chairo, eres un fifí. Y eso es estúpido, porque no permite que nos coordinemos, no permite que nos pongamos de acuerdo. Tú supones que eres mejor por lo que crees y estás pedorro, estás haciendo tabú, estás haciendo dogmatismo, estás haciendo fanatismo. Y lo único que haces es perder la posibilidad de engranarte como el pequeño engrane que eres, o el pequeño engrane que somos, esta gran maquinaria que debe de ser y debe de constituir en algún momento el gran despertar de la conciencia humana de nuestra especie y posteriormente pues la puesta de acuerdo, la organización para lograr crear una realidad armónica, que se puede, por supuesto. Hoy están sentándose apenas las bases, pero para allá vamos. La satanización de las cosas no permite eso, por eso hay que quitarnos esta actitud de satanizar absolutamente todo. No qué decir de las creencias, pues eso está por demás decir, que lo hemos hablado en los últimos videos. Y no, satanizar significa generalizar. No todos somos iguales, todos tenemos una diferencia que constituye nuestros ritmos y nuestras singularidades, y gracias a estas diferencias podemos caber de diferentes maneras. Justamente lo diferente no tiene por qué ser antagónico, no tiene por qué estar peleado, debe de complementarse, debe de estructurarse, debe de organizarse, y precisamente esto va a posibilitar que nos metamos esto en la cabeza, va a posibilitar constituir las bases de una nueva realidad. Nos compete a nosotros, a estas generaciones, a las generaciones que vienen llegando, nos compete proponer nuevas cosas, no solamente irnos en contra de lo que vemos que está mal y tacharlo y decir eso está mal. Hay que proponer. Llegamos con la Inquisición por delante a querer castigar y matar y erradicar, y no venimos con la propuesta por delante y hemos perdido la objetividad. Nos centramos tanto en las cosas que no deben de ser que perdemos la oportunidad de ver lo que sí debe. Perdemos tanto tiempo en la intervención excesiva llamada castigo que se nos olvida el tema de la prevención, de la reflexión, del entendimiento, de cómo hacer para prevenirlo, cómo hacer para que no vuelva a suceder. Y entonces lo castigamos, lo tachamos, lo satanizamos, lo queremos mandar al infierno, y como no hay un infierno físicamente hablando, no lo hemos descubierto, pues inventamos uno y se llaman cárceles. Y estas cárceles son estos pequeños infiernos para que estos que fueron castigados por la Inquisición expíen sus culpas, porque son unos malditos hijos del diablo. Y nos perdemos de poder entender qué se esconde detrás de la... ¿Qué pasó? ¿Dónde se rompió el psicópata? ¿Dónde se rompió el depredador? ¿Dónde se rompió el asesino? Porque no nació siendo asesino, porque en algún momento algo le pasó que se rompió. Ahora te rompiste, pero te puedes volver a unir, te puedes rehabilitar. Por supuesto que se puede. El tema es que se necesita mucha inversión por parte del Estado para que alguien se pueda rehabilitar. Se necesita un psicólogo, un psiquiatra, un filósofo, un socialista, un humanista, un tanatólogo, un ontólogo. Se necesitan un montón de ciencias colaborando para que un solo individuo
pueda rehabilitarse de peso y de fondo, pero como ya los satanizamos, en nuestra mente ya los juzgamos de hijos del diablo, de lo peor, pues no nos interesan, que se hagan bolas y cada quien que se agarre con sus propias uñas y nos individualizamos, nos perdemos, nos dividimos y entonces dejamos la colaboración, la solidaridad, el humanismo y estos principios sólidos, estos ejes fundamentales de la armonía que necesitamos, la dejamos a un lado y luego le echamos la culpa a los gobiernos, ¿no? Y luego después juzgamos a las condiciones de tipo sociales y decimos que la ciencia es mala porque no cura y porque ya tienen la cura de tal pero nosotros somos los que la consumimos y nosotros somos los que corrompemos las representaciones de los diferentes sectores de la sociedad son ellos, representaciones, nos representan. Y el que nos representen, pues los sectores que están justamente haciendo lo que mejor puedan para consolidar una mejor condición en nuestra realidad, son sumamente criticados, ¿no? ¿Qué fue lo que vivió el Maestro Jesús? Una satanización total. Primero sí estamos contigo y luego no, porque lo satanizamos, porque dentro de la satanización está el tema de lo que queremos rápido, ¿no? Del virus de la inmediatez. Todo lo queremos solucionado de inmediato y lo que no esté solucionado de inmediato, tíralo, no sirve. Eso es tener una conducta completamente satanista y eso evidentemente pues nos tiene donde nos tiene. La pobreza, yo le argumentaba a alguien, la pobreza no es producto de los gobiernos necesariamente o de los modelos económicos, o los modelos económicos son producto de nuestra desorganización. Ni tiene la culpa Friedman de haber creado el neoliberalismo, ni tiene la culpa Keynes de haber sustentado las bases de un modelo económico humanista, ni mucho menos, ni el propio Adam Smith que habló del capitalismo tiene la culpa por haber planteado su tesis, ni mucho menos Marx por haber evidenciado lo que evidenció. El problema es que el pueblo no ha despertado políticamente. Va a haber un capítulo más adelante de nuestro canal que lo vamos a intitular Política Espiritual, porque precisa un despertar político, pero para eso precisa un despertar de conciencia. Entonces, si no tenemos este despertar de conciencia política, es decir, de la historia, revisar las tesis, que es la tesis, la antitesis, y para poder crear un análisis profundo, o sea, si no tenemos esta capacidad de investigación, nos perdemos, nos vamos, y culpamos entonces a medio mundo, es decir, lo satanizamos. Esto es malo, esto es bueno. La pobreza de los países en el mundo no es producto necesariamente de los gobiernos, porque los gobiernos solamente representan la idiosincrasia de la sociedad. La pobreza del mundo, por más que intentemos explicárnoslos, representa, la desigualdad representa nuestra propia condición individualista, que no hemos querido engranarnos a esta organización social que permita erradicar la pobreza por sobre la faz de la tierra. Somos nosotros, en lo individual, nuestras indiferencias, nuestras apatías, nuestro no querer despertar, nuestra actitud de tipo satanista que dice esto es malo y esto es bueno, deséchalo, tíralo, no sirve, mátalo. Yo he escuchado decir gente que lo maten, güey, y como dicen por ahí el tema que corre en redes sociales, ¿no? Si matamos a toda la gente que es mala, vamos a quedar los buenos, no vamos a quedar los asesinos. Entonces nunca va a parar este caos terrible que viene precisamente de atender más a nuestra parte satanista, nuestra parte depredadora, nuestra parte oscura, nuestra sombra, que a todo lo contrario. Y si no lo regulamos y si no aprendemos mediante el estudio, la investigación, la consolidación de nuevas lógicas, de romper paradigmas, de eliminar tabúes, de si algo lo critico es porque mi ser me está diciendo estúdialo, güey, no lo juzgues, no lo satanices, estúdialo para que lo comprendas. Fue de la forma en que yo entendí que la homosexualidad es una modalidad, que en realidad yo era homofóbico porque no entendía el comportamiento homodual y que hoy mis mejores amigos son justamente homosexuales y que me han dado la oportunidad, gente en mi familia que me ha dado la oportunidad de entenderlos, que eliminaron el machismo que había en mi vida porque había mucho machismo y comencé a estudiar lo que yo no comprendía en mí, lo que me causaba en mí, en mi ser, lo que me causaba mucha controversia, mucha incongruencia y justamente al estudiarlo, investigarlo, pues consolidé las tesis que hoy promueven mi vida, que hoy promueven todo lo que yo hago, los libros que estoy escribiendo, los tratados que estoy llevando a cabo y en general todas las iniciativas que llevo a partir de mis necesidades fueron porque yo necesitaba explicármelas para poder regularme la imbecilidad que había en mi vida producto de satanizar absolutamente todo, que en general es la consecuencia de no comprender y de no querer comprender. Una cosa es no saber algo y otra cosa es suponer que lo sabes y presumir lo que lo sabes. Una cosa es no saber algo y otra cosa es no querer saberlo. Una cosa es no comprender algo y otra cosa es no querer comprenderlo porque simple y sencillamente no me da la gana. Y eso justamente entorpece todo el proceso evolutivo. Entonces,
pues por ahí la cosa de la satanización de las conductas, un tema que nos llevó muchos videos para poderlo explicar y que bueno, hoy lo dejamos aquí intentando hacer esto de colaboración, de solidaridad, de ponernos, pues dar la cara, porque no es de pronto sencillo, la gente te ataca, hay muchos troles, hay mucha gente que te critica, que te juzga lo estúpido, pues porque no están al frente, ¿no? Es muy fácil estar sentadito y criticar a otros desde la comodidad de tu teléfono y desde la cobardía del anonimato, pero dar la cara no es fácil, porque para poder crear un video hay mucho detrás, hay mucho tiempo, hay mucho enfoque, hay mucha dedicación, hay momentos difíciles que se tienen que vivir para poder estar llevando a cabo esto. Hay un proceso evolutivo del habla, del entendimiento, de investigación. Aquí de pronto hablamos como merolicos, pero detrás de esto hay que leer mucho, hay que investigar, hay que conjeturar cosas, hay que ser sensato con lo que decimos para tener un lenguaje incluyente y que no afecte a otros. Hay que hacer todo un esquema, todo un contexto de cosas para poder llevar esto a ustedes. Y quienes valoran esto que estamos haciendo, pues de corazón muchísimas gracias. Justamente esa es la intención, poder aportar un granito de arena a la inspiración, a tu propia luz. A final de cuentas, la luz de uno mismo tiene que estar ahí, no para despertar la luz en otro, sino para inspirar a que tú ilumines tu propio caminar. Mi luz no es para iluminar tu camino, mi luz es para inspirar a que tú también ilumines tu camino y juntos poder seguir iluminando. Algún día nos iluminaremos todos y no habrá oscuridad más que reprochar y que padecer. Esa es la intención y bueno, de a poco, por supuesto, los que estamos convencidos de que esta realidad va a mejorar, por supuesto que estamos en esa firme intención. Muchísimas gracias, esto ha sido todo, este es su canal El Despertar del Ser y nos vemos con el siguiente video. Gracias y hasta la próxima.